Hola a todos y todas, bienvenidos. Después del vídeo anterior sobre funciones en Java, vamos a ver en este segundo vídeo, en la parte 2, opciones avanzadas sobre funciones. En concreto, la sobrecarga de funciones y los parámetros variables. Bien, recordemos que podemos tener una función, la cual vamos a poner, por ejemplo, saludar. Indicábamos entre paréntesis los parámetros de entrada y antes del nombre de la función indicábamos si no va a devolver nada, en ese caso sería void, o el tipo de dato que devolvería dicha función. Vamos a poner en este caso que no devuelve nada y el marcador static. Bien, si esta función se encarga de sacar simplemente un sout que diga hola, pues tendríamos una función que se llama saludar, que no tiene parámetros de entrada y lo único que haría es sacar un mensaje por consola que diga hola, sin más. Pero podemos tener una función con el mismo nombre que admita un parámetro de entrada. Vamos a replicar esta función. Vamos a añadir aquí como parámetro de entrada un string al cual vamos a llamar nombre. Vamos a etiquetar como nombre ese parámetro. Y en este mensaje concatenaríamos ese nombre. Entonces, como veis, las dos funciones se llaman igual y en este caso no nos da error, a pesar de que no puedes tener variables con el mismo nombre ni teóricamente funciones con el mismo nombre, porque hay una diferencia entre estas dos. Una no tiene parámetros de entrada y la otra tiene un parámetro de entrada. Podemos tener funciones con el mismo nombre siempre y cuando tengan o un distinto número de parámetros de entrada o, aunque sean los mismos, de distinto tipo. Vamos a crear una más. Vamos a crear una más en donde pongamos como parámetros de entrada no solo el nombre. Fijaros que si la dejo igual que la anterior ya me marca aquí error porque no puedo tener la misma función con el mismo parámetro, el mismo número de parámetros y tipo. Si aquí simplemente cambiase este tipo por int, veis que ya me dejaría. Y voy a añadir un segundo parámetro de entrada que va a ser un entero edad. Y aquí simplemente voy a concatenar tienes la variable edad y el texto año. Entonces ahora desde el main, en función de cuántos y de qué tipo sean los parámetros de entrada cuando llamo a mi función, se ejecutará una u otra. Fijaros que al escribir el nombre de la función saludar ya me sugiere tres interfaces distintas. Una sin parámetros de entrada, otra con un parámetro de entrada tipo string y otra con dos parámetros de entrada, un string y un entero. Vamos a hacer llamadas a las tres. Vamos a hacer una llamada a saludar, otra a saludar pasándole el valor Pepe y otra a saludar pasándole los valores Pepe y 39. Y vamos a lanzarlo para probar. Y aquí tenéis el resultado, la llamada a la primera función, a la segunda y a la tercera. Entonces la sobrecarga es importante y se utiliza cuando para una función vamos a tener la posibilidad de meter distintos parámetros, o bien distinto número, o bien distintos tipos. Otro tipo de función que puede ser muy útil son las funciones con parámetros variables. Por ejemplo, recordemos la función sumar que vimos en el vídeo anterior, a la cual le pasábamos dos números. Pues imaginaros que queremos una función sumar con la posibilidad de pasarle indefinidos números, 1, 2, 3, los que sean, y de implementar la lógica de que se haga la suma en una única función. Porque si no tendríamos que tener sobrecarga de todas las posibilidades, sobrecarga para dos parámetros, para 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a definir una public static. Como voy a hacer que sume dos enteros, el tipo de dato que va a devolver es un entero también. Lo voy a llamar sumar. Y para expresar aquí que va a recibir un indeterminado número de parámetros de entrada, pongo el tipo, en este caso int, 3 puntos para indicar que van a ser indeterminados y números como identificador. ¿Por qué? Porque se van a guardar en un vector. Recordad que tenemos este vídeo en donde hablamos de vectores. Por lo tanto, voy a declarar dentro una variable entera suma y voy a hacer un for each, un recorrido por el vector números. For int n números. Y en cada iteración voy a acumular en suma, que voy a inicializar aquí arriba a 0,
suma más el valor de n, más el número que esté recorriendo en ese momento. Y al acabar voy a hacer un return de suma, o sea, devolveré la suma de todos los parámetros de entrada. Entonces esta función puede recibir indefinidos números que va a guardar en un vector con ese nombre, números. Aquí vamos a recorrer el vector y vamos a ir acumulando la suma de su contenido en una variable suma, que es lo que devolveremos al acabar la función. Vamos a probarlo desde el main y vamos a hacer un sout de sumar y vamos a probar pasándole pues 2 números primero. Y vamos después a probar a pasarle pues 3 números y 5 números, por ejemplo. Vamos a lanzarlo. Y aquí tenéis la función suma operando perfectamente con un número de parámetros indeterminado. Y esto sería funciones con parámetros variables. Un saludo y continuamos con posteriores vídeos.